Masejet Zebahim, Daf Kuf Yud Bet Amud Aleph 112a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hatat shekibel dama bekos echad, natan bachutz vechazar venatan bifnim, bifnim vechazar venatan bachutz, chayav shekulo ra'ui bifnim. En esta primera parte de la Mishnah nos habla del siguiente caso. Una persona le hace shechita a un korban hatat. Recibe la sangre en un utensilio, en un klisharet. Y después la sangre que está en ese klisharet es aplicado primero afuera de la azara y después adentro. O primero adentro y después afuera. En ambos casos está hayab por la aplicación que hizo afuera. ¿Por qué? Porque toda la sangre que estaba dentro de este vaso era apto para ser aplicado adentro. Entonces al colocarlo afuera está que hayab. Aclaro y adelanto de una vez que no hay duda que en el primer caso de esta primera parte, ¿cuál es el primer caso? Cuando primero se aplicó afuera y después adentro, obvio que va a estar hayab, porque efectivamente aplicó primero afuera. El hitush aquí es el segundo caso. Cuando primero adentro, ya cumplió, y después afuera, que aún así está hayab. Y vamos a ver en la Gemara por qué, si el resto ya shiraim. Y vamos a ver que esta parte de la Mishnah va como la opinión de Rabbi Nehemia. Que Rabbi Nehemia, como vimos en la clase anterior, opina que shiraim que aplicó afuera está hayab. Ok, sigue diciendo la Mishnah. Kibel dama bishte kosot natan shenehem bifnim patur, shenehem bachutz hayab, echad bifnim veechad bachutz patur, echad bachutz veechad bifnim hayab al achitzon veapenimi mechaper. En esta segunda parte la Mishnah nos habla de un caso similar, pero no igual. Cuando se le hizo shechita al korban hatat, después se hizo la recepción de la sangre, pero que no en un utensilio, no en un klisharet, sino que en dos. Se agarró uno y después se llenó el segundo. Si se aplicó de la sangre de ambos adentro, patur. ¿Sí? Y esto no es hidush. ¿Sí? No es hidush, ¿para qué es? Como uno hubiese pensado que es hayab, si lo que hizo fue adentro. ¿Sí? Pero de todas maneras no vamos a entrar en eso ahorita, pero si se aplicó de la sangre de ambos, ¿en dónde? Adentro, patur. Si aplicó de la sangre de ambos afuera, ahí está hayab. ¿Por qué? Porque en el momento que aplicó de la sangre de cada uno de ellos, era apto para aplicarlo adentro. Por eso si lo aplicó afuera de cada uno, va a estar ¿qué? Hayab. Ese es el segundo caso de la segunda parte. Tercer caso de la segunda parte es cuando aplicó de la sangre de uno de ellos adentro y después aplicó de la sangre del otro afuera. En este caso está patur por la aplicación que hizo afuera. ¿Por qué? Porque en este caso, ya que previamente aplicó del primer vaso adentro, ya el segundo vaso se vuelve dahui, se vuelve ya pasul, ¿sí? Se vuelve aplazado, se convierte aplazado, ¿sí? Y también Rabbi Nehemia está de acuerdo que no se considera ni shiraim. Y por lo tanto, si lo aplicas el segundo es afuera, vas a estar ¿qué? Patur. Así vamos a explicar en la Gemara. Estoy adelantando un poco lo de la Gemara, pero bueno. Cuarto caso de esta segunda parte es cuando primero se aplicó de la sangre de uno de los utensilios afuera y luego adentro. Ahí va a estar hayab por la aplicación que hizo afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hizo eso era apto para el de adentro. Era áptico para aplicarlo adentro. Entonces está hayab. Pero aún así que está hayab por el de adentro, ya que después aún así que está hayab por la primera aplicación que hizo afuera, en este caso, ya que al fin y al cabo hizo una segunda aplicación del segundo utensilio adentro, eso causa que el Baalim, los dueños, salgan y de Jehová. Así nos dice la Mishnah en esta segunda parte. Sigue diciendo la Mishnah: Lema davar domé, lema frish hatato ve'avda v'frish achret tachtea ve'achar kach nimtzet harishona ve'hari shetehem omdot shachat shetehem bifnim patur shetehem bachutz hayab echad bifnim ve'echad bachutz patur echad bachutz ve'echad bifnim hayab al achitzona ve'apenimit mechaperet. ¿A qué se compara esto que mencionamos antes en la segunda parte? Se compara a una persona que también tiene unas alajot similares o iguales. Una persona que designó un animal para hatat. Y frish behema para hatat. La designó para hatat. Y después se le perdió. Y como se le perdió, ¿qué hizo esta persona? Digamos, Reuben, ¿qué hizo? Procedió a designar una segunda para
en vez de la primera, para Hatat, ¿sí? Y después, antes de proceder a sacrificar, antes de ofrendar la segunda que trajo, encontraron ahorita ¿qué? La primera. ¿Y ahorita qué tiene enfrente de él? Dos. La primera y la segunda. ¿Qué puede que hacer? Corbán de la que él quiera. ¿Sí? La halajá es así. Si le hizo shejitá a las dos adentro, patur, que es obvio que es patur, o sea que no, porque va a estar hayab. Si le hizo shejitá a ambas afuera, está hayab por cada una y una, porque ambas, sí, porque en el momento de la shejitá de cada una era apta para ser ofrendada adentro. Si le hace shejitá a una adentro y a la otra afuera, está patur por la segunda. ¿Por qué? Porque ya, cuando ya hizo shejitá de la primera adentro, ya la segunda se considera hatat shekipru be'alea be'acheret, un hatat que sus dueños salieron de Jehová ya con una antes. Y la halajá es de que en este caso ya no aplica esto. Y cuarto caso, cuando le hizo shejitá primero afuera y después adentro, va a estar, o sea, primero hizo shejitá de una afuera y después de la otra adentro, iba a estar hayab por la que hizo afuera, porque era apto para hacer adentro, ¿sí? Pero aún así, cuando hizo la de adentro, yatzae de Jehová mejaperet los bali. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah, ya que hablamos de shechitat chutz, ¿sí? Nos culmina la Mishnah y nos dice lo siguiente: que Shem shedama poteret besara, kach y poteret et besar jaberta. En esta última parte, la cuarta parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: de la misma manera que la zerikat hadam, ¿qué es zerikat hadam? La explicación, ¿sí? La salpicación, la aplicación de la sangre del primer hatat exenta a su carne de meilá, porque el hatat, cuando es designado como hatat, es kodesh kodashim, y si uno tiene provecho, transgrede ¿qué? Meilá. ¿Cuándo ya se sale la prohibición? ¿Cuándo ya se exenta de prohibición de meilá? Cuando se le hace la zeriká. Entonces nos dice la Mishnah, de la misma manera que la zeriká de la sangre del primer hatat exenta a su carne de meilá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace la zeriká ya la carne queda permitida para los kohanim, ¿sí? Entonces no puede ser que haya meilá. Igualmente, esta misma zeriká de la sangre del primer hatat exenta a la carne del segundo animal de meilá. ¿Por qué? Porque después de la zerikat hadam, después de la salpicación de sangre de la primera, recae sobre la segunda hatat shekipru bealea, que ya no aplica meilá. ¿Sí? Una vez ya se salpicó la primera, ya salió de Jehová el dueño. Entonces la segunda, ya la carne es hatat shekipru bealea, y por lo tanto no va a haber ¿qué? Meilá. No va a haber meilá. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Bishlama bachutz vechazar venatan bifnim, shekulo raúl liot bifnim, aval bifnim ve'ailam bachutz shiraim ninhu. Hamani Rabbi Nehemiah de Amar sheirei adam shekriban bachutz chayav. Y Rabbi Nehemiah en Maseifa kibel dama bishne kosonatan shenem bifnim patur, shenem bachutz chayav, echad bifnim ve'echad bachutz patur. Ve'amar Rabbi Nehemiah sheirei adam shekriban bachutz chayav. Seifa atam letanakama de Rabbi Elazar ve'Rabbi Shimon de Amar kos Ose dahui la javero, mantana de paliga le Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemiah. Presten atención. La Gemara empieza analizando la primera parte de nuestra Mishnah, que ya lo adelantamos un poquito en la Mishnah, pero como dije, lo principal es en la Gemara. La Gemara dice lo siguiente: en la primera parte de la Mishnah mencionamos dos casos, ¿sí? ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? De la primera parte, ¿sí? En la primera parte, dos casos. Primer caso es cuando se recibió la sangre en un utensilio, muy bien, y se aplicó de la sangre primero afuera, después adentro. Segundo caso, primero adentro, después afuera. En ambos casos, por la aplicación que hizo afuera, va a estar ¿qué? Hayab. Bien, la Gemara dice un segundo. Cuando primero coloca la sangre adentro y después afuera, ¿qué caso es ese? El segundo. Dice, ¿por qué está Hayab? Yo entiendo que si primero hizo afuera y después adentro, está hayab por la aplicación. ¿Por qué? Porque en el momento que hizo esa aplicación afuera, era apto ¿para qué? Para hacerlo adentro. Pero en el segundo caso, que primero aplicó la sangre ¿en dónde? Adentro y después afuera. Un segundo, una vez ya aplicó adentro, ya salió de Jehová. Entonces lo que hace afuera, ¿qué es? Shiraim. Y Shiraim no está hayab cuando lo haces afuera. Dice la Gemara, no está hayab según Jajamín, pero según Rabbi Nehemiah sí. Nuestra Mishnah va como ¿quién? Como Rabbi Nehemiah, que vimos en la clase anterior en Daf Kufiyut Amud Bet 110b, que Sheyareh Adam, Sheikriban Bachutz, residuos de sangre que fueron ofrendados afuera, ¿está qué? Hayab. Entonces, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Nehemiah.
Dice la Gemara, pero no me cuadra que sea Rabbi Nehemia, porque si no, no me cuadra uno de los casos de la segunda parte. ¿Qué? En la segunda parte se menciona uno de los casos es, la segunda parte de qué nos habla, cuando recibe la sangre en 2 recipientes. Y nos dice la Mishnah, en esa segunda parte, varios casos. Un caso es cuando primero aplica de los 2 adentro, patur, obviamente no hizo nada malo. Cuando aplica de los 2 afuera, segundo caso, hayab. Tercer caso, cuando aplica de uno de ellos adentro y de uno de ellos, del segundo afuera, ahí por la aplicación de afuera está patur, pero un segundo. ¿Por qué está patur? Aparentemente porque ya cumplió la mitzvah como hizo el primero, entonces el segundo se vuelve shiraim. Pero si es Rabbi Nehemia, debería estar ¿qué? Hayab. Dice la hermana, no. La segunda parte va como la opinión de Tanakama, que discute con Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que opina que un vaso de sangre, que de él se aplicó la sangre, causa que el segundo vaso no sea shiraim, que se tira en el yesod, sino dahui, aplazado, que se tira en donde, en la amá, que va al Nahal Kidron, en la canaleta. Entonces, ya que se vuelve dahui, o sea, así opina Tanakama, que discute con Rabbi Shimon en otro lugar. Entonces, esta nuestra Mishnah opina como Rabbi Nehemia, pero opina que en 2 vasos vamos como Tanakama. Dice la Gemara, significa. ¿Quién es el Tanakama ese que discute con Rabbi Shimon? Rabbi Nehemia. Sí, porque vemos que Rabbi Nehemia, nuestra Mishnah dice, acabamos de comprobar que la primera parte es como Rabbi Nehemia, y la segunda parte tiene que opinar que el segundo vaso queda dahui. Entonces, tú me dices que la primera parte es Rabbi Nehemia, pues la segunda parte también es Rabbi Nehemia. Entonces, el Tanakama que discute con Rabbi Shimon y dice que el segundo vaso queda dahui, ¿es quién? Rabbi Nehemia. Muy bien, seguimos, Rabotay. למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה. למה הדבר דומה? למה לי? המאני רבי דאמר עבודה בשעת הפרשה מתה ואחי כאמרת מה דעבדה. ההפריש שתי חטאות לאחריות חד המיני ומעיקר העולאי וכי דרבונה אמר רב דאמר רבונה אמר רב השם שניתק לראייה ושחטו סתם כשר לעולה. מדמי? הטעם השם זכר ועולה זכר אבל חטאת נקבה היא. Amar Rabbi Hia miustinía beseir nasi. La Gemara ahorita se enfoca en la tercera parte de la Mishnah. La tercera parte de la Mishnah nos dijo que la segunda parte parece en sus leyes. ¿A qué se compara la segunda parte esa previa? O sea, en la tercera parte de la Mishnah nos dice que la segunda parte se compara al caso de una persona que designó un hatat y se le perdió. Y como se le perdió, agarró un segundo. Y después, previo a ofrendarlo y sacrificarlo, el segundo encontró el primero y ahorita tiene 2 enfrente de él, que se hace los 2 adentro patur, se hace los 2 afuera está hayab, por cada uno se hace uno adentro, uno afuera, uno afuera, uno adentro, como explicamos. Ok, bien, Aymar dice un segundo, ¿para qué la Mishnah me tiene que decir a qué se compara esto? Entiendo que son alajot similares, pero ¿para qué la Mishnah me tiene que decir lemad davar domé? Si no, te voy a explicar. Aquí en la Mishnah te está enseñando lo siguiente. ¿Quién es el autor de esta Mishnah, de esta parte de la Mishnah? Rebbi. Que Rebbi dice, Masejet Temurah daf chavbet amud bet. Escuchen bien. Hatat, que una persona designó. Y después se perdió. Y después, esta persona, la misma persona, Rubén, digamos, vino y designó un segundo Hatat en vez de el primero. ¿Sí? Dice Rebbi, en Temurah chavbet bet, 22b, a pesar que no... ¿Cuándo estaba perdida la primera? Después la encontró. ¿Cuándo estaba perdida? ¿En qué momento? Únicamente mientras que se designó la segunda. Se designó la segunda, previo a la sacrificio de la segunda ya se encontró la primera. A pesar que estaba perdida la primera, únicamente Beshata Frashá de la segunda, únicamente estaba perdida en el momento de la asignación, de la separación de la segunda, pero después de sacrificar, pero antes y antes, no después, y antes de sacrificar la segunda y ofrendarla ya se había encontrado la primera. Si agarra después una de ellas y la ofrenda y a base de en ella se sale de Joamit Kaper, su compañera, el otro hatat que queda, la que sea que agarró, la otra que queda, Olejet lemita, se deja morir como la alajá de hatat shekibru balea, como un hatat que ya sus dueños salieron de Jehová. ¿Qué se hace con ese hatat? Se deja morir aquí igualmente también. Y por eso, o sea, así opina Rebbi. Nuestra Mishnah va como Rebbi. Por eso nuestra Mishnah nos enseña que también cuando se encuentra el primer animal, antes de que se
sacrificó la segunda. Y después se le hizo shejitá una de ellas, cual sea de ellas, adentro. Y después a la segunda, ¿en dónde? Afuera. Por la segunda va a estar ¿qué? Patur. ¿Por qué está patur? Porque a la que sea que agarró. Yo dije primera y segunda, ¿no? Otra vez. Por eso nuestra Mishnah dice, repito, ¿sí? Que también cuando encontró la primera que se había perdido, después que designó la segunda, pero antes de su ofrenda y sacrificio, y después una de ellas la agarra y le hace shejitá adentro y posteriormente afuera, por la de afuera, esta es la primera o la segunda, por la de afuera va a estar ¿qué? Patur, ¿por qué? Porque después de que le hizo shejitá a una, la otra va a, no digo segunda para que no confundirlo con la primera y segunda, la otra, cual sea que sea, es Hatachi Kipru Baleiva, Olejet le mitad, ya que Olejet le mitad, ya no puede haber Hiyuv cuando haces la shejitá por ella afuera. ¿Y qué nos viene a enseñar la Mishnah? Nos viene a enseñar la Mishnah a través de que nos comparó esto de Hatat, de Shejitat Hatat, con lo de la segunda parte, cuando recibió en dos utensilios. Nos viene a enseñar lo siguiente, que únicamente cuando designó la segunda, porque se perdió la primera, o sea que primero designó la primera, después se perdió y ahí designó la segunda. Ahí es cuando decimos que si hizo shejitá de una de ellas adentro y después una afuera, está patur por la de afuera porque es hatat shekipru baalea. Entonces como dahui, como el caso del vaso ese que dahui, que no está hayab cuando lo hace afuera. Pero si de un principio designó dos hataot, uno para korban hatat y otra por si acaso se pierde, pero no la designó esa segunda cuando ya se perdió la primera, sino de un principio designó que las dos, o sea, ¿sí? O sea que ya de un principio la designó, que en este caso, la halajá eso va a ser diferente en este caso. O sea, todo lo que dice la Mishnah es cuando primero designó una, se perdió y designó la segunda. Ahí, cuando haces la primera adentro, la segunda, cuando haces una, no, la primera, cuando haces una adentro, la otra queda dahui. Pero en un caso que de un principio designaste las dos, una para Corban y otra por si acaso se pierde la primera, ¿sí? Que ahí mi lejatejilá no tiene por qué perderse. Si se pierde, la segunda se va a usar ¿para qué? Para hatat. Pero si no, ¿para qué se usa la segunda? Para olá, ¿sí? Entonces en este caso también Rebi va a estar de acuerdo que si primero hizo shejitá de una de ellas, ¿sí? Que también Rebi está de acuerdo que en este caso se hace shejitá en una de ellas y en la segunda que se hace, no se hace para olá directamente, sino se manda a pastorear hasta que le caiga un defecto, después se vende y con su dinero se compra una olá para el Ketzah Mizbeach. Aquí también vamos a estar aquí sería la halajá diferente, que si hizo primero shejitá adentro y después de una de ellas adentro y después hizo shejitá afuera, va a estar ¿qué? Ahí no vamos a decir que va a estar patur. ¿Por qué? Porque no obstante, desde un principio no era para olá, sino para hatat por si acaso, pero ya que... Y no era para olá, porque esa que no es para olá, no puedes hacerla para olá, tienes que esperar que le caiga ¿qué? Un defecto y venderla, y ahí para olá, ¿sí? Pero ya que bediabad, ¿sí? Si procedes así, sin venderla, sin que le caiga un defecto y venderla, y eso, si procedes de una vez y la metes para olá, la halajá es que el corbán está kasher, mitkabel bediabad, por lo tanto va a estar hayab, ¿qué? Por la shejitá que haces afuera. No obstante, hiciste una adentro, la otra se hace dahui porque hatat shekipru balea, no, porque la segunda es ¿qué? Olá. Pero no es olá 100% porque tiene que caerle un defecto. Sí, pero bediabat si la hiciste como olá, sí cae. Entonces por eso si la hiciste afuera va a estar ¿qué? Hayab. Y eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Y esto cuadra con la opinión de Rabuna en nombre de Rab. ¿Sí? O sea, ¿qué acabamos de decir? Que un animal que tiene que ir a pastorear hasta que le caiga un defecto y poder hacerla como olá, ¿sí? Si lo haces afuera, ¿estás qué? Estás hayab. Porque no obstante, lejatejilá no puedes ofrendarla hacia adentro, pero bediabad, si la hubiese hecho adentro, ¿estás qué? Está kasher. Entonces, si la haces afuera, va a estar ¿qué? Hayab. Esto cuadra con lo que dijo Rabuna en nombre de Rab, porque Rabuna en nombre de Rab dice, ¿qué pasa? Un korban hasham, que no se puede hacer como un korban hasham, ¿sí? Hay varios casos. Algo que fue designado como korban hasham, pero no se puede sacrificar como korban hasham. No vamos a entrar en el porqué. No se puede. ¿Qué hay que hacer con este korban hasham? Mandar a pastorearlo hasta que le caiga un defecto y después se vende y con este dinero se compra ¿qué? Un korban o la similar al hatat que mencionamos antes. Ahorita, ¿qué pasa si la persona nitakle Hasham shenitakle reía, o sea, una persona
dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacerlo más para Hashem, voy a mandarlo ¿a qué? A pastorear, hasta que le caiga un defecto, y después ¿qué? Lo vendo y con el dinero hago ¿qué? Hola. Y se confundió la persona y procedió a hacerle Shejitá en el Bet Hamikdash, Stam, sin intención de Hashem, sin intención de nada. Kasher o no kasher, kasher bediabad, ¿como qué corbán? Corbán hola. Porque ya que al final iba a caerle un defecto, iba a agarrar dinero y con ese dinero hola, pues de una vez desde el principio bediabad, aunque no pasó todo eso, sino directo lo llevó para Shejitá, lo hizo Bestam, decimos que es para hola. Entonces, de la misma manera que en Hashem decimos que bediabad se puede hacer hola, entonces también en Hatat, si de un principio, también en Hatat ¿qué? También en Hatat, sí, también si no le cayó un defecto, si lo ideal es que le caiga un defecto, que le manda a pastorear, que le caiga un defecto y lo hizo para hola, pero si no le cayó un defecto, una vez le mandas hola, va a ser kasher como hola. Si le Magola dice qué comparación es entre Hashem y Hatat, eso no me parece una buena comparación. Porque fíjense bien, Hashem a hola sí me cuadra de que un Hashem se convierta en hola bediabad. ¿Por qué? Porque Hashem es macho o hembra, macho, ¿sí? Hola es macho, entonces me cuadra. Pero Hatat a hola, ¿cómo puede ser? Hatat es hembra y hola es macho. ¿Cómo puede ser que entonces bediabad sirve para hola? Son dos sexos diferentes. Por eso Rabbi Hiyam Yustiniá dice que tenemos que hablar que nuestra Mishnah está hablando en un hatat especial, Seir Hatat. Que el Seir Hatat que trae el Nasi, ¿sí? Es que macho. Y ahí puede proceder ese segundo, que haces como, si ese segundo puede proceder a hacer ¿qué? Hola, que también es macho. Pero un Hatat normal efectivamente no podría ser hola, porque Hatat normal es hembra. Muy bien. Adar Hashohet ve Hamale. Con esto culminamos Perek Shelosha Azar, capítulo 13. Comenzamos Perek Arba Azar. Comenzamos capítulo 14. Dice la Mishnah. Esta Mishnah es una Mishnah larga, que con esto vamos a acabar el Daf. Va todo el Amud Bet, también va con la Mishnah. Tiene varias partes la Mishnah. Comencemos. Parat Hatat Sheserafa Chutz Migita. וכן סלע המשתלח שהקריב בחוץ, פטור, שנאמר בפתח אוהל מועד לא הביאו. כל שאין ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, אין חייבים עליו. En esta parte de la Mishnah nos sigue hablando de la prohibición de hacer shejitá de kodashim afuera, ¿sí? Y nos comienza hablando sobre paraduma, ¿sí? Ahorita fíjense bien, antes de decir lo que dice la Mishnah, antes de explicar lo que acabamos de leer, voy a hacer una pequeña introducción. Paraduma, ¿con qué dinero se compra? Con dinero del Ekdesh. Y no se ofrenda, ni se le hace la shejitá, ni se quema en el Bet Hamikdash, sino ¿dónde? En el Har HaBayit, en un lugar que estaba enfrente de la entrada del Ejal del Bet Hamikdash, que era en un lugar en Har HaZetim, ¿sí? En el Har HaZetim, ¿sí? Que estaba verificado que no haya nada de Tumat Met ahí. ¿Ok? Ahí se hacía como un pozo, se excavaba un pozo, ¿sí? Para después de hacerle shejitá y todo, para poder quemarlo dentro de ese pozo. ¿Por qué? Porque si lo quemaban encima de la tierra, el viento se llevaba la ceniza y necesitaban la ceniza para poder purificar, mezclarlo con agua y purificar los tumemet. Entonces excavaban un pozo y ahí la quemaban. Y ese pozo se llamaba gat. Gat viene de la palabra de la prensa de uva, porque la uva también cuando las exprimían iba hacia un pozo. ¿Sí? Pero bueno, ok. Ahorita sí explico la primera parte que leímos. Paraduma, que quemaron, ¿qué pasa si quemaron la paraduma fuera de ese gat? Fuera de ese pozo, ¿sí? O un Saira Mishtaleach, el Saira Mishtaleach, las del Yom Kippurim, que se ofrendó fuera. O sea que en vez de tirarlo a la Azazel, le hizo shejitá como un corbán fuera del Bet Hamikdash. En ambos casos está que patur de ofrendar algo afuera. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los casos? Otra vez, cuando hizo la paraduma, la quemó ¿dónde? Fuera de su lugar. ¿Dónde? Fuera del pozo. Primer caso. Segundo caso, cuando se le Mishalach, en vez de tirarlo a la Azazel, ¿qué hizo? En vez de tirarlo a la Azazel, le hizo shejitá como un corbán, pero fuera del Bet Hamikdash. En ambos casos está patur, por el hecho, aunque lo hizo afuera de su lugar, está patur. ¿Por qué? Porque en el pasuk que nos dice que está hayab cuando una persona hace una ofrenda afuera, ¿sí?
El pasuk nos dice en Vaikra 17:4, Vel petajo el moed lo evio. Mashma, que únicamente aplica el hiyuv cuando alguien hace algo afuera, cuando lo ideal era hacerlo en el moed, y él no lo hizo en el moed. Pero aquí estas dos cosas se hacen afuera. La serfá de la pará se hace afuera, en el hueco ese, pero afuera del Betamigdash. Igualmente el Seir Mishtaleach se tira en las Azazel, no en el Betamigdash. Entonces también si lo hizo afuera, de una manera no incorrecta, de una manera no apropiada de su proceso, no va a estar Hayab, sino va a estar Patur. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah. Esta es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah. הרווח והנרבה והמוקצה והנאבד והמחיר והאתנן והכלאיים והטרפה ויוצא דופן שהקריבם בחוץ פטור שנאמר לפני משכן השם כל שאין ראוי לבוא לפני משכן השם אין חייבים עליו. En esta segunda parte nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa a un animal que sodomizó a una persona? O un animal que fue sodomizado por una persona. O un animal que es muktzeh. ¿Qué es muktzeh? Que fue designado para abodá zará, idolatría. Un animal que es ne'evad, que fue idolatrado, se prosternaron a él, ¿sí? O un animal que es mejir keler. ¿Qué es mejir keler? Se usó para pagarlo, se usó ese animal para pagar y intercambiar un perro con eso. O etnanzoná, que es de tranzoná, cuando se le pagó los servicios a una mujer prostituta con ese animal. O un animal que es kilaim, que nació de mezcla de dos diferentes especies. O un animal que es terefá, que tiene uno de los simané terefá, ¿sí? O un animal que es yotzedofen. ¿Qué es yotzedofen? Que no nació natural, sino cesárea, ¿sí? Todos estos animales son animales que son inválidos. ¿Para qué? Para corbán, ¿correcto? Por lo tanto, si los ofrendó en donde afuera, está patur. ¿Por qué? Porque el pasuk que nos habla que está hayab sobre una persona que hace shejitá un korban o algo así afuera, se le peta el momento de viola que el korban Hashem lifnei mishkan Hashem, más que únicamente todos los animales que podrían entrar, que podrías hacerlo adentro, ahí estás hayab, pero esos animales que están pesulín para ser ofrendados, para ser sacrificados adentro, si lo haces afuera no vas a estar hayab, sino patur. Esta es la segunda parte de la Mishnah. Tercera parte de la Mishnah. Ba'alem umin ben ba'alem umin kevuim ben ba'alem umin movrim שיקריבם בחוץ פטור. רבי שמעון אומר, בעלם אומרים כבואים פטור, בעלם אומרים עוברים, חייב בלא תעשה. תורים שלא הגיע זמנם ובני יונה שעבר זמנם שיקריבם בחוץ פטור. רבי שמעון אומר, בני יונה שעבר זמנם פטור, תורים שלא הגיע זמנם בלא תעשה. אותו ואת בנו הוא מחוסר זמן פטור. רבי שמעון אומר, הרי זה בלא תעשה. שרבי שמעון אומר, כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה, ואם אין בו כרת, פרדון, הרי זה בלא תעשה ואין בו כרת. וחכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אין בו לא תעשה. En esta tercera parte, la Mishnah nos trae 3 machlokot entre Tanakama y Rabbi Shimon, pero todos los 3 dependen de la misma idea. El primero es el siguiente caso: animales que tienen un mum. ¿Qué es un mum? Un defecto. Dice Tanakama, ya sea que son un defecto fijo, permanente, o ya sea que son un defecto curable, ¿sí? Curable, pasajero, ¿sí? Sí. Si lo ofrendó afuera, va a estar patur. ¿Por qué? Porque están pesulim para ser ofrendados adentro, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Shimon discute. Si opina Tanakama, sin embargo, Rabbi Shimon dice, no. Los ba'alem umin kuim, estoy de acuerdo, cuando es permanente, el defecto estoy de acuerdo que está patur, porque nunca en la vida se puede hacer adentro. Pero ba'alem umin mobrim, pero cuando son defectos curables, pasajeros, ahí no está patur, sino está hayab belota, se transgrede, no va a tener karet. No hay karet, porque karet es únicamente cuando en el momento que lo haces es apto. Pero aquí en el momento que lo haces tampoco es apto, cuando es pasajero, porque en el momento no es apto. Pero ya que es en los pasajeros, no pasajeros, no me gusta la palabra pasajeros, en los curables, en los no permanentes, ¿sí? Sí, en los temporales, esa es la palabra. En los temporales, ya que no obstante ya que ahorita no puedes, no hay karet. Pero ya que mañana sí vas a poder, después vas a poder ponerlos adentro, si lo hiciste afuera, por lo menos hay que un lav. Así discute Rabbi Shimon. Sin embargo, Tanakama dice que patur legram. Vamos según el momento. Segundo caso, Torim y Bnei Yonah. ¿Qué es Torim? Tórtolas. Bnei Yonah, palomas. Pero fíjense bien, siempre que dice Torim, no dice Bnei Torim, dice Torim. Y cuando dice Yonah, no dice Yonah, dice Bnei Yonah o Ben Yonah. O sea que Torim, cuando es Bnei Yonah, tiene que ser pichoncitos de palomas. Y Torim son tórtolas grandes, ¿sí? Entonces,
Torim, tórtolas que no han llegado su tiempo o sea, no se han convertido, porque Torim tiene que ser ¿qué? Grandes. Torim, no dice Bne Torim, otra vez. Torim tiene que ser grandes. Y Bne Yonah tiene que ser pichoncitos. Entonces, el segundo caso de esta parte, el segundo mahloket es cuando son tórtolas que no ha llegado su tiempo para hacer kasher para kravá, o sea, todavía son chiquitas, o pichones de palomas que ya pasó su tiempo, ¿ok? Que ya son grandes. ¿Cuándo es el momento que son grandes? Cuando las plumas de su cuerpo, de su cuello, se crecen y adquieren un tono rojizo, ¿sí? Ese es el momento de grande. Pero bueno, en este caso, si los ofrendó afuera, está según Tanakama Patur. ¿Por qué? Porque en los dos casos, tórtolas, que no ha llegado su tiempo, no es apto en este momento para hacerlo adentro. Y pichones de palomas, que ya pasó su tiempo, tampoco es apto en este momento. Entonces, por lo tanto, va a estar ¿qué? Patur según Tanakama. Sin embargo, según Rabbi Shimon, depende. Pichones de palomas que ya pasaron su tiempo y nunca más van a estar aptos, entiendo que está Patur legambre. Pero tórtolas que no ha llegado su tiempo, pero mañana, después, sí va a ser apto, va a estar hayab con un lav, según Rabbi Shimon. Tercer mahloket es, sabemos que hay una prohibición en Vaikra 22-28, shor veshor oseo tovet menolo tishhatu beyom echad. Uno no puede matar en el mismo día a madre e hijo, ¿sí? Oto vet beno lo tishhatu beyom echad, ¿sí? Está prohibido. Ahorita, ¿qué pasa si tengo un animal que ese mismo día se le hizo shejitá a su padre, a su madre? Entonces, ese mismo día no es apto para hacer korban adentro, pero mañana sí. O un mejusarzman. ¿Qué es mejusarzman? Un animal que no llegó su momento adecuado para ser ofrendado, para ser sacrificado. Como por ejemplo, como está escrito en la Torah, Shoro Jesef Oeski, Varet Veaya Shivat Yamin Tajatimó. Apenas nace no puedes ofrendarlo. Tiene que esperar que 7 días completos, el octavo día. ¿Sí? Entonces, según Tanakama, va a estar apto después. Pero ahorita no está apto para adentro. Por lo tanto, si lo hiciste afuera, ¿estás qué? Patur. Estamos hablando de un animal que no llegó a su momento, pero fue consagrado como fue designado para un corbán, ¿sí? Si lo haces afuera, estás patur. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no. En ambos casos, hayab de lotase, pero no hay caret. Muy bien. La regla, en general, de esos tres casos es, dice la Mishnah, que Rabbi Shimon opina que todo lo que es apto para venir adentro, no obstante, no hoy, pero sí mañana, trasgrede un lotase, no hay caret, pero sí hay lotase. Sin embargo, Rabbi Shimon opina, no, si no hay caret, no hay lotase. Y ya que no hay caret en esos casos, tampoco hay lotase. Ese es el común denominador, el mahloket que hay en estos tres casos. Seguimos. Cuarta parte de la Mishnah. מחוסר זמן בין בגופו בין בבעליו. איזו מחוסר זמן בעליו? הזב והזבה והיולדת שהקריבו חטאתם והשמם בחוץ פטורים, או לותיהם ושלמיהם בחוץ חייבים. En esta cuarta parte la Mishnah nos dice qué pasa. Un mejusar zman, ¿sí? Un mejusar zman. ¿Qué es mejusar zman? Cuando no ha llegado su momento. Que según Jajamim, Patur. Y según Rabbi Shimon, Hayab de Lav. Patur de Karet, pero Hayab de Lav. ¿Sí? Dice la Mishnah, esto aplica no solamente Mejusar Zman del animal, sino también Mejusar Zman del dueño del animal. Mejusar Zman del animal, ¿qué es? Cuando no ha llegado todavía a su octavo día, como dijimos, Vea Shiva Temim Tajatimo. Pero ¿qué es Mejusar Zman bi Be'alav? Le voy a explicar qué. Por ejemplo, el Zav, Zavá, Yoledet y Metzorah, que tienen que traer Corbán, pero ¿cuándo pueden traer Corbán? Después, el octavo día, no pueden traer antes. Entonces ahí puede ser que el animal ya tiene 2 años, tiene 1 año, está todo perfecto, ya pasó 8 días. ¿Sí? Pero falta tiempo por el dueño. ¿Sí? Si ellos hacen su hatat o su asham afuera, están peturim. ¿Por qué? Porque no ha llegado su momento, no nada más del animal, como dijimos, sino también de los dueños. Están peturim, cada uno según su opinión. Según Jajamim, peturim legambre, no hay ni lav ni karet. Y según Rabbi Shimon, no va a haber karet, pero sí va a haber lav. Pero eso nada más aplica para hatat y asham. Pero para olay shelamim, ¿sí? Cuando se hizo afuera, antes de que llegó el momento adecuado de ellos, ya que estos se pueden traer como nedabá, entonces se convierten en nedabá y por lo tanto va a estar ¿qué?
hayab en esos casos. Seguimos la botella male mi besar hatat. Mi besar Hashem, mi besar koche kodashim, mi besar kodashim kalim. Umotar haomer, usted alechem velechem apanim, o sheare menachot. והיוצק, והפוטט, והבולל, והמולח, והמניף, והמגיש, והמסדר את השולחן, והמטיב את הנרות, והקומץ, והמקבל דמים בחוץ, חייב. En esta próxima parte de la Mishnah, בחוץ פטור, perdón, פטור, sí, sí. Quería saber si estaban pendientes. Está bien. Ok. En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Esta parte está dividida en dos tipos de cosas inválidas. Ya van a ver a qué me refiero. Esta parte es la quinta parte, según el orden que estamos mencionando. En esta quinta parte se divide en dos. Esta quinta parte que leímos se divide en dos. La primera es una persona que ofrenda, o sea, ofrenda me refiero, coloca sobre una hoguera, sobre un fuego, carne del hatat, que en verdad carne del hatat no se coloca en el fuego, sino que se hace, se come. O carne del asham, no se coloca en el fuego, se come. O carne de los koche kodashim de kivsei atzeret, que no se coloca en el fuego, se come. O carne de kodashim kalim, que se come. O los residuos de minhat haomer, después de que se hizo la kemitzá minhat haomer de seorim, de cebada, que se hace el segundo día de Pesach, los residuos se los puede comer, los kohanim se lo comen. ¿Qué lo colocó? En el fuego. O el shte alechem de Shavuot, o lechem apanim, que después de colocar la leboná, el lechem apanim, ¿para quién va? Para los kohanim. O los she'ere menachot, los residuos de las korban minjá, después de que hizo comes, quedó residuo. Todos estos casos, estas cosas que se hacen, se comen. Y en vez de comer lo que hizo, lo ofrendó, ¿sí? Afuera. Entonces, la halajá es que está, ¿qué? Está patur. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no son aptas para ser ofrendadas adentro, ¿sí? Y todo, nada más está hayab cuando uno ofrenda afuera, cosas que son aptas para ser ofrendadas adentro. Similarmente, la segunda parte de esta quinta parte, ¿sí? Es cuando una persona hace ciertas acciones que no son la finalización del servicio pertinente. Y ahí digo los casos. Una persona que vierte aceite en la minjá, o una persona que divide los korbanot minjá que son horneados, los divide y los divide en pedacitos. O una persona que mezcla aceite en la minjá, o una persona que sala el corbán, le echa sal, o una persona que hace menif en el corbán. ¿Qué es menif? Lo agita, hacia adelante, arriba, abajo, arriba, todo eso, ¿sí? Magish, ¿qué es magish? El que lo acerca a la esquina, la minjá había que acercarla a la esquina del mizbeach, ¿sí? Había que acercarla a la esquina del mizbeach. O una persona que arregla el shulchan para el lechem apanim, o una persona que limpia las nerot de las cenizas que quedó de la encendida y de las petilot de la noche anterior, o una persona que comete taminjá, o una persona que recibe la sangre de una shejitá en un klisharet, y todas estas cosas la hizo ¿dónde? Así se tiene que hacer, todas estas cosas son servicios adecuados, o sea, es el procedimiento, hacer lo que hicimos, hacer todo eso, pero lo hizo ¿en dónde? Afuera está patur. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no son la finalización del proceso, sino hay una segunda parte para finalizar ese servicio. Y todo lo que está hayab es únicamente cuando una persona hace un servicio completo o su final afuera. Ok, seguimos. Ven hayabim alav, lo mishum zarut, velo mishum tumah, velo mishum mechusar begadim, velo mishum shelo rechutz yadayim veraglaim. Ok, en esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Por todas estas acciones que mencionamos antes, en la quinta parte, ¿cuáles son las cosas que mencionamos en la quinta parte? Ya sea que ofrendó cosas que no son aptas para ser ofrendadas, ¿sí? Como por ejemplo la carne del hatat la colocó en una hoguera afuera, ¿sí? O en la segunda parte de esa quinta parte es cuando hizo ciertos servicios que no son el último proceso del servicio pertinente, ¿sí? En todas estas cosas, por lo mismo de que no es apto para ser quemado estas carnes de hatat o demás, o que no son aptos para hacer o que no son servicios que finalizan el servicio, ¿sí? No es el final del servicio. Por lo tanto, si lo hizo que un zar, no un cohen, un Israel, no está hayab. Normalmente un Israel que hace algo que un cohen tiene que hacer, Hiyum mitavi de Shamaim, aquí no hay. Igualmente un cohen también si lo hace Hiyum mitavi de Shamaim, aquí no aplica. Igualmente un cohen que está taor todo, pero no tiene que sus vestimentas, mejusar begadim, está Hiyum mitavi de Shamaim, aquí no aplica eso. Y también un cohen que no se lavó los pies y las manos, Hiyum mitavi de Shamaim, aquí no
Aplica en todas estas cosas, no aplica eso. Seguimos. Ahorita la Mishnah a continuación nos menciona todo ese tema de Bamot Yahid, Bamot Zibur, cuándo se prohibieron, cómo fue el orden exactamente del tema de los altares. ¿Sí? La Torá, claro, sí, eso está de más decirlo, pero no pasa nada decirlo. La Torá prohíbe ofrendar korbanot fuera del Bet HaMikdash, pero hubo ciertos tiempos que se permitió ofrendar en Bamot particulares, en cualquier lugar. Entonces la Mishnah nos explica cuáles fueron esos momentos. Veamos. Dice la Mishnah, Chelo kama Mishkan, hayu abamot mutarot va'avodah bibchorot. Misheu kama Mishkan, esru abamot va'avodah bekohanim. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הכלאים, וקודשים קלים בכל מחנה ישראל. באו לגלגל ותרו הבמות. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הכלאים, וקודשים קלים בכל מקום. באו לשילה, נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד מלמטה, והיריות מלמעלן. והיא הייתה מנוחה. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הכלאים, וקודשים קלים ומעשה שני בכל הרועה. באו לנוב וגבעון, הותרו הבמות. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הכלאים, קודשים קלים בכל ערי ישראל. באו לירושלים, נאסרו הבמות ולא היה להם היתר. והיא הייתה נחלה. קודשי קודשים נחלים לפנים מן הכלאים, וקודשים קלים ומעשה שני לפנים מן החומה. Ok, presten atención cómo fue el orden de este tema de los altares. Dice la Mishnah. Cuando todavía no se había establecido el tabernáculo, ¿cuándo fue el establecimiento del tabernáculo? En el desierto. Cuando todavía no se había establecido el tabernáculo, estaba permitido ofrendar ¿dónde? Bamot, ¿sí? Y en ese momento el servicio, ¿quién lo hacía? No los Kohanim, sino ¿quién? Primogénitos, de Jorot. Una vez fue establecido el tabernáculo, el Mishkan, ahí ya se prohibió ¿qué? Las Bamot. Y el servicio lo empezó a hacer únicamente ¿quién? Los Kohanim. Y de ahí en adelante, Koche Kodashim se comían únicamente dentro de las cortinas del tabernáculo, o sea, en el Hatzara Mishkan, y los Kodashim Kalim se comían en el desierto ¿qué? En todo el Mahané Israel, en todos los 3 campamentos. Pero ya no se podía comer fuera del tercer campamento. Cuando llegaron a Gilgal, ¿cuándo fue que llegaron a Gilgal? Cuando ya pasaron el río Yardén. Muy bien, pasaron el río Yardén, ¿sí? Y fueron al Gilgal y ahí establecieron el Mishkan, al líder de Jericó, ¿sí? Y ahí estuvo 14 años el Mishkan, o sea, Mishkan Gilgal. Y mientras estuvieron ¿qué? Conquistando y peleando por 14 años por la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces nos dice la Mishnah, cuando ya llegaron a Israel al Gilgal, ahí otra vez se volvió a permitir Bamot. Y ahí los Koche Kodashim se comían únicamente dentro del Mishkan en el Gilgal y Kodashim Kalim en cualquier lugar. Cuando ya llegaron a Shiloh, ¿cuándo fue eso? Cuando ya conquistaron, después de los 14 años, se volvió y se prohibió Bamot. Y ya... Y en Mishkan Shiloh, perdón, antes de decir qué pasó, pero en Mishkan Shiloh no tenía todavía un techo fijo, el Mishkan, sino tenía una casa de piedras y por encima había una cortina que cubría todo, ¿sí? Y eso es lo que se llama en el pasuk, en la menujá de la najalá. Menujá se refiere a ¿qué? A Shiloh. Y en ese momento los Koche Kodashim se comían únicamente ¿dónde? Dentro del patio del Mishkan, que estaba en ¿dónde? En Shiloh. Es Kodashim Kalim y Maaser Sheni. ¿Sí? ¿Por qué Maaser Sheni ahorita metimos Maaser Sheni? Porque eso empezó de que entraron a Eretz Israel y conquistaron la tierra, exactamente. Entonces, Kodashim Kalim y Maaser Sheni se comía en cualquier lugar que se podía ver desde él a Mishkan, a Shiloh. ¿Ok? Ok, después, ¿llegaron a dónde? ¿Cuál fue la próxima estación del Mishkan? Nov y Givón. Claro. ¿Sí? Ahí otra vez se permitieron los Bamot. Y en ese momento que se permitieron los Bamot, Koche Kodashim se podían comer únicamente dentro de los Kelaim del Mishkan que estaba en Nov y Givón, ¿sí? Y los Kodashim Kalim en todas las ciudades de Israel. Todas las ciudades de Israel. Después, ¿cuál fue el próximo eso? Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén ya se prohibieron las Bamot y ya más nunca más se volvieron a permitir. Y eso es lo que se llama el pasuk, el menujá de la najalá. Najalá, la herencia se refiere a ¿qué? Mishkan en Jerusalén. En ese momento Koche Kodashim se podían comer únicamente dentro de las homot de la Azara, del Bet HaMikdash, ¿sí?
Y Kodashim Kalim Maaser Sheni dentro de las murallas de Jerusalén, o sea, dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Está claro el resumen? Perfecto. Así en la Mishnah, ¿no? El resumen, la Mishnah nos dice eso. Ok, seguimos. Kol Kodashim Sheikdisham בשעת איסור הבמות ויקרבם בשעת איסור הבמות מבחוץ, הרי לו בעשה ולא תעשה וחייבים עליו כרת. תקדישם בשעת היתר הבמות ויקרבם בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי לו בעשה ולא תעשה ואין חייבים עליהם כרת. תקדישם בשעת איסור הבמות ויקרבם בשעת היתר הבמות, הרי אלו בעשה ואין בהם לא תעשה. Ahorita la Mishnah dice, bueno, ¿cuál es la nafkamina entre estos tiempos? Dice la Mishnah lo siguiente, todos los kodashim, todos los animales, ¿sí?, que fueron consagrados como corbán, en el momento que estaba prohibido Bamot, ¿sí?, y el sacrificio también se hizo en el momento que estaba prohibido las Bamot, y lo hizo en donde, afuera, o sea, ¿hizo qué? La consagración, o sea, la designación del corbán, lo consagró como corbán, y el sacrificio y su ofrenda, lo hizo ¿dónde? En el momento, durante el momento que estaba prohibido las Bamot, y lo hizo afuera. En ese caso, trasgrede una C, un lota C y caret. Trasgrede por una C y un lota C, y tiene como consecuencia caret. Por otro lado, si consagró el animal en el momento que estaban permitidos las Bamot, pero los ofrendó cuando ya estaba prohibido la Bamot, ¿sí?, y lo ofrendó afuera. Por ejemplo, cuando se construyó el Mishkan Shiloh, entre la consagración y la ofrenda, ¿sí?, lo ofrendó, lo consagró, lo designó como corbán antes de Mishkan Shiloh, que estaba permitida las Bamot, y después lo sacrificó, lo ofrendó cuando ya se había construido Shiloh, y lo hizo ¿dónde? Fuera de Shiloh. Ahí trasgrede una C y un lota C, pero no tiene ¿qué? Caret. Y por último, si el Ekdesh, la consagración, la designación como corbán, fue en el momento que estaba prohibido las Bamot, y la ofrenda, el sacrificio, fue en el momento de que estaba permitido las Bamot, o sea, cuando entre la consagración y la ofrenda se destruyó el Mishkan Shiloh, ¿sí? Entonces, en el momento de la consagración estaba Shiloh, y después en el momento de la ofrenda, el sacrificio, ya está destruido. Entonces, Eter Bamot y Sur Bamot al principio, y después Eter Bamot, ahí trasgrede por una C, y no trasgrede por un lota C, y tampoco tiene obviamente caret. Seguimos. Velu Kodashim Kerevim Bamishkan. Kodashim Sheugdeshu la Mishkan, Korbenot Zibur Kerevim Bamishkan, Korbanot Yachid Bebama, Korbanot Yachid Sheugdeshu la Mishkan, Yakribu Bamishkan, y Mikribu Bebama, Patur. Ok. Ahorita la Mishnah nos dice en esta parte algo interesante, ya que hablamos de momentos, épocas de Heter Bamot y épocas de Isur Bamot. Nos dice que ¿cuál es la diferencia? Que cuando es Isur Bamot no se podía hacer corbán afuera, y Heter Bamot sí se podía hacer en altares. Pero dice la Mishnah, también en momentos de Heter Bamot, ¿sí?, Heter Bamot, habían ciertos korbanot que obligatoriamente tenías que hacerlo en el Mishkan. O sea, no obstante, estaba permitido altares para ciertos korbanot, pero hay otros que también en Besman Heter Bamot está prohibido en los Bamot, sino hay que hacerlo ¿en dónde? En el Mishkan, ¿sí? No se puede hacer en los Bamot, en los altares pequeños particulares, sino en el altar comunal, en el Mishkan, ¿sí? ¿Cuáles? Nada más en el Mishkan. También en la época de Heter Bamot, Kodashim, que son del Mishkan. ¿Cuáles son? Korbenot Zibur, ¿sí? Korbenot Zibur, todas las ofrendas comunales se tienen que hacer ¿en dónde? En el Mishkan. Por otro lado, Korbanot Yachid, Leja Tejilá, afilu que los consagraste Bestam, ¿sí? Bestam, como estaba permitido, vamos a hacerlo afuera, pero lo puedes hacer ¿dónde? Afuera, ¿sí? Pero Korbanot Yachid, que fueron consagrados con intención de Mishkan, ahí tienes que hacerlo en el Mishkan. Se repito. Besman Heter Bamot, habían ciertos casos que no podías hacerlo en las Bamot particulares, sino tenías que hacerlo en el comunal. ¿Cuándo? Korbanot Zibur, ¿sí?, que fueron consagrados como Korbanot Zibur, que también si no se especificó que para Mishkan o si es para el comunal o para Yahid, ve Pashtus para qué, para el comunal, entonces para el Mishkan, se tiene que hacer en el Mishkan únicamente. Por otro lado, Korbanot Yahid, cuando fue Bestam, sí puede hacerlo sin problema en los Bamot afuera, Beshat Heter Bamot, porque cuando fue Bestam, si lo puede hacer afuera, pues si lo puede hacer en los altares pequeños, pues probablemente su intención fue hacerlo afuera. Aunque lo hizo Bestam, su intención fue hacerlo afuera. Pero cuando es un Korban Yahid que lo consagró
con intención de ofrendarlo en el Mishkan, claramente así dijo, ahí le toca hacerlo ¿en dónde? En el Mishkan, y si lo hace, y no puede hacerlo en el altar particular, en los pequeños, pero si lo hizo está patur. Está patur, pero no tienen que hacerlo ahí. ומה בנומת יחיד לבמת ציבור, סמיכה או שחיטת צפון, ומתן סביב ותנופה בהגשה. רבי יהודה אומר, אין מנחה בממה. וחיון, ובגדי שרת, ותוכלי שרת וריח ניחוח, ומחיצה לדמים, וריחוץ ידיים ורגליים, אבל הזמן, הנותר והטמא שווים בזה ובזה. Ahorita, en esta última parte, la Mishnah nos dice, bueno, ¿y cuáles son las diferencias entre los servicios o las condiciones, los requerimientos en los procesos de Bamat Yahid versus Bamat Zibur? Te voy a decir la diferencia. Que solamente en Bamat Zibur, únicamente en altares comunales, en el Mishkan, ¿sí? O sea, no en Bamat Yahid, Bezman Etera Bamot, obviamente, ¿sí? Únicamente en Bamat Zibur, no, en general, únicamente en Bamat Zibur se requiere hacer semijá, apoyar sobre el Korban. La shejitá que hacerla en donde, en el Tzafón, en el norte del Mizbeach, eso es únicamente en Bamat Zibur. La sangre hay que aplicarla alrededor, 2 o 4, pero alrededor, que toque todas las direcciones, es únicamente en Bamat Tzibur. En Bamat Yahid no es necesario alrededor. Tenufá, agitar, ¿sí? Que esto aplica en Minjá o también Hazé Shok, pero también en Minjá. Agitar, o agashá, que la Minjá hay que pegarla a la esquina sureste, eso nada más aplica en Bamat Tzibur. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no. En Minjá no aplica en Bamá particular en absoluto. Entonces, como no aplica en Bamá particular en absoluto, no puede decir que una de las diferencias es Tenufá y Agashá, que hay en Bamat Tzibur y no hay en Bamat Yahid, porque en Minjá no había en absoluto. Si no había, entonces no existía. La diferencia es cuando hay el Korban, pero tiene diferencia en su procedimiento. Pero bueno, otra diferencia dice la Gemara, que en Bamat Tzibur se requiere que el que haga el servicio, quien sea, Cohen, Bamat Tzibur nada más. En Bamat Yahid no es necesario. También cuando lo hace se necesita que tenga ropas, eso es en Bamat Tzibur. Igualmente utensilios tienen que ser Kli Sharet, únicamente en Bamat Tzibur. Igualmente hay una alajá que se necesita Reach Nijoach, Korban Olá, que se quema elevación completo, ¿sí? Hay una alajá que no se puede asar previamente, porque si lo haces previamente ya el olor bueno se va. Tienes que meterlo al fuego a sí mismo, ¿sí? Para que haya buen olor. Si el olor de asado, de barbecue, cuando uno hace barbecue, cosas así. Entonces, esta alajá es únicamente en Bamat Tzibur, en Bamat Yahid no. Igualmente en Mejitzá, ¿qué es Mejitzá? Había una parte superior e inferior del Mizbeach, en donde si ajutas Sikra para salpicar la sangre, abajo o arriba, eso nada más aplicaba en Bamat Tzibur, en el Mishkan, no en Bamat Yahid. Igualmente el requerimiento de lavarse los pies y las manos, santificarse los pies y las manos, los Kohanim, únicamente en Bamat Tzibur. Estas son las diferencias, pero, como ya en la Mishnah diciendo nos dice, cuando decimos que el Korban se invalida por Zman, por un pensamiento de fuera de su tiempo, ¿sí? O notar cuando quedó ya fuera del tiempo, ¿sí? O también una persona que comió algo betumá, esto aplica en ambos, en Bamat Yahid y en Bamat Tzibur. Vamos a acabar aquí y la próxima clase vamos a ver la Gemara sobre toda esta Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.